Bom dia. Un dia cargado e bendicionan que o Senhor ta duna-nos tur dia de novo. A ver, nos tiene privilegio para nos conocer más de amor de Dios para a humanidade e com esse aí a queda apresentar na nós den processo de vida. Nos tema para está titular Esplendor de Senhor. E nos textos de meditação tabiza-nos lo siguiente. Un ángel de Senhor a aparecer nanan, e esplendor de glória de Senhor arrondo nanan. Nang espanta masya, e ángel abisanan, no espanta, pasobra, mi abindo na boso un bon noticia. E noticia aquí lo hace enter pueblo masya contento. Lucas 2, versículo 9 y 10. Den tempo que nos Salvador a nasceriba el mundo aquí, hopi promete sei, Dios a revelar a su pueblo que cotur lo vai tumaluga. En el texto de Yahweh nos queda informar que un mensajero de Dios, un ángel, ha bien comunicar un mensaje na algún guardador de carnena. Manera texto tabisa, da un bon noticia que lo tin su efecto nan positivo para el pueblo de Dios y en general para la humanidad en su totalidad. Nos por comprender que aquí nan se trata de un mensaje poderoso que lo cambia nos perspectiva de vida por completo. Y es aquí a queda comunicar na gente nan común y corriente y hasta nuestra tribu divisa na gente nan de más simple de estructura de economía del mundo aquí. Es aquí que íbamos a comprender que el Señor no ha ofrecido así salvación para la humanidad de una forma complicada. No. Y está de mesma forma y está sigue comunicando-nos en el tiempo moderno aquí. Para nós também na conhecer o plano de salvação, que desde que pica a sua entrada no mundo aqui, ela vem a revelar, comunicar e executar na nosso favor. E de dois sucessos que tomam lugar no mesmo momento, estava esplendor de glória de Deus que arrondonanan. Esplendor de Dios y su gloria da una manifestación de autoridad de Dios. Primeramente, para que noticia mes está el nacimiento de Jesús que lo y ha cambiado nos perspectiva de vida. Al momento que el ángel de Dios estaba dando de conocer a buena noticia, Señor lo ha manifestado su mes, probablemente por medio de fenómeno natural, para dar a guardador de carne confianza y seguranza de la noticia que han recibido como primicia. Ahora, botaba a saber que la gloria de Dios a queda brilla teque dia de awe. Assim na mesma, irmão. Para sobra, a glória de Deus da su carácter e fora de fenômeno natural, su glória da su justicia, su manifestação, of melhor bisa, su misericórdia, su gracia e su amor. Y ese estaba netamente el contenido de la noticia. Y guess what? Não está na vigor hasta
e dia di awe. Inang lo queda na vigor den eternidad pa eternidad. Sami romang, Jesus abiba cada dia característica ng dia karakter di nos eterno Señor riba cara di terra. Y Jesús pues, ta espera de nos pahiba vida de igual manera. Pasobra, esa kita ibanos na gozo. Y gozo real. La palabra de Dios tabi sa nos asin aquí. Si vos obedece mi mandamento nang vos ta queda den mi amor. Mes cosco a mí, Jesús pues, ta obedece el mandamento nang di mi tata y ta queda den su amor. Mi avisa boso e costan aquí, pa mi alegría porta den boso, y boso alegría porta completo. Juan 5, versículo 10 y 11. Mi hermano, llamada ta, pa nos aceptar e bon noticia aquí, dennos mente y dennos vida, pa asina nos por experiencia e contentura. Buena noticia aquí ta tresecune. Realmente, sa ku Señor ta llamanos pa ta contento na momento que nos acepta esun ku ta protagonista di existencia. Esta Cristo Jesús. Voy a llegar para que tú y analizar y realizar que el protagonista de enter existencia ta Cristo Jesús y que palabra ta confirme de forma aquí. Pasobra, ta pa medio de Dios a crea turcos den cielo y ribatera, lo que ta visible y invisible. Incluso el poder nan espiritual, potencia nan, autoridad nan y gobernante nan. Dios a crea turcos pa medio de y turcos ta dirigi ribache. Colosenses 1, versículo 16. Nuestra oración final ta, Señor, danki pa e bon noticia que nos a recibi di bo awe. Donanos di bo Espíritu Santo pa e dirigirnos pensamento nan, emoción nan, análisis nan, y decisión nan, na iriba nos rumang mayo Cristo Jesús, e protagonista de existencia. En su nombre nos agradeci y alababo. Amén y amén. Bendición, mi hermano. El mensaje que te llega nos por medio de Bo Canal e Palabra Actualizada.